¿Quién se acuerda la semana pasada el título de la enseñanza? ¿Quién se acuerda? ¿De qué hablamos? De la fe. Y una fe, ¿cómo dijimos? Perfecta. Una fe que se perfecciona, que crece. Acuérdense que cuando Jesús dijo y comparó que si alguien tuviera una fe como un grano de mostaza, no se refería a que tuviera una fe chiquita, se refería a que tuviera una fe que fuera como el desarrollo de ese grano de mostaza, que siendo de las más pequeñas semillas, ¿verdad?, de ahí en la tierra, lo natural nos explica algo espiritual, que llega a ser de las más grandes hortalizas o árboles de su género, aunque es la más pequeña semilla. Y entonces de eso se está refiriendo el Señor Jesús, no que nuestra fe sea pequeña, no que nuestra fe sea poca, sino que nuestra fe sea una fe que se desarrolle, una fe que se perfeccione, una fe que vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta el grado de poder ver manifestado todo aquello que, ¿verdad?, que no vemos. Porque acuerdo que como definición pusimos Hebreos 11:1, que creo que muchos no sabemos qué es la fe. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe es esperar en algo, ¿verdad? Una promesa de parte de Dios. Por ejemplo, ahorita presentamos a Samara, ¿verdad? Y la fe es, yo voy a ver a Samara un día predicar en inglés y en español, porque tiene Biblia bilingüe, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, yo tengo fe que Dios es un Dios que prospera no nomás mi vida, sino mi descendencia, porque así lo dice la palabra. Entonces yo le tengo fe a esa palabra, y entonces la idea es que yo vaya desarrollando ese trabajo como padres en este caso, ¿verdad? Ahora ellos también puedan creerlo en ella, pero trabajar en esa fe para que llegado su tiempo se manifieste. Fíjate, a mis hijos Dios nos dio una palabra de que iban a hacer cosas grandes en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que sus hijos van a hacer cosas grandes en esta tierra? Que hace tiempo, no sé si se acuerdan los que estuvieron en esa reunión, pero Dios dijo que venía una generación de nuestros hijos de oro. ¿Se acuerda de esa palabra? Y mencionó a todos nuestros hijos, ¿sí o no? Ahora, yo puedo recibir esa palabra, pero la idea es que tenga una fe, ¿verdad? ¿Con qué? Con obras, correctamente. Entonces, vamos a la parte donde nos quedamos en Santiago capítulo 2, versículo 18. Habíamos aprendido también en la semana pasada que hay tres activos que toda iglesia tiene que desarrollar. ¿Quién se acuerdan cuáles eran los tres? La fe, el amor y la esperanza. Estos tres permanecen en la tierra y con estos tres nos vamos a regresar hasta la casa del Padre. Entonces estos tres yo los tengo que entender muy bien, porque son los que me van a ayudar a avanzar y regresar a casa y sin, ¿verdad?, de alguna manera caerme o quedarme a la mitad del camino. La fe, el amor y la esperanza. Pero el primero que vemos que todas las cartas de Pablo, ¿verdad?, comienza a desarrollar es ¿cuál? La fe. Por eso estamos hablando de la fe en esta parte, para los que no estuvieron la semana pasada puedan entender por qué nos estamos enfocando y qué es lo que queremos desarrollar. Una fe que se perfecciona. Ahora fíjate cómo en Santiago 2:18 dice lo siguiente: pero alguno dirá, ¿qué dice? Léelo conmigo, 1, 2 y 3. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces fíjate qué importante es esto y qué es lo que está enseñando. Hay dos tipos de personas: unos que dicen tengo fe, pero no hacen nada, y lo esperan, pero lo esperan sentados. ¿Estamos entendiendo? No lo esperan caminando hacia esa meta. Esa no es una fe que Dios quiere que tengamos. No es una fe que se desarrolla. El otro tipo de persona dice, tú dices tienes fe, yo te voy a decir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo, dice esta persona, te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Yo te enseño que yo creo, ¿verdad?, porque voy a trabajar también en ello. Y por eso creo que Dios puede sanar.
¿Se acuerdan hace poco esta señora hermosa Gloria, verdad Gloria? Le dijeron los doctores que iban a tener que amputar un dedo de su pie. ¿Se acuerda que pasó a dar el testimonio? ¿Sí? Bueno, ahora, es más, Gloria, tendrás un momentito para pasar, para que le des la noticia a todos. Vente para acá, un aplauso para Gloria. Creo que lo mencionamos, pero esto fue hace que unos 2, 3 meses, Gloria. 3 meses yo creo que ya se están cumpliendo. ¿Cuándo fue que te dijeron que querían amputar tu dedo del pie? Pásale. Que me querían quitar, que me lo querían mochar. Que me querían mochar mi dedito porque tenía una infección muy fuerte. Y pues en realidad cuando el butcher, cuando el carnicero, cuando el carnicero quería, pues fue a donde yo estaba como 3 veces en el hospital. Te vamos a tener que amputar, en inglés es amputate. Te vamos a tener que cortar ese dedo porque tu dedo está infectado desde el hueso y ya no tiene salvación, está con un necrosis. Después me di cuenta que necrosis quiere decir muerte, que mi dedo estaba muerto. Entonces, pues de alguna manera esos 6 días que estuve en el hospital, verdaderamente tuve oraciones de parte de toda la congregación, de parte de mis pastores, todas las muchachas, mis amigas y todo, de orar siempre por mí. Entonces lo único que yo siempre me sonreía y decía, Dios mío, ¿verdad que esta es una prueba? Oh, sí, esa es una prueba. Pero ¿sabe qué? Usted está conmigo y usted me va a ayudar, le decía yo a Dios. Y me tuve ese tiempo con Él, verdaderamente en el secreto, pidiéndole todo lo que pues un ser humano puede hacer, de rescatar ese dedo. ¿Y cuál era la razón por la que tuvo la infección? Uy, me da vergüenza, pero lo tengo que decir. Pues verdaderamente fue por mi mala nutrición. Mi nutrición, que verdaderamente aquí le echaba papitas fritas, las sodas en la mañana, las donas, y mi marido también me ayudaba, me traía. Él es el que él es el que me andaba supuestamente chiqueando, ¿verdad? Me llevaba todo lo que yo le pedía. Somos cómplices. Un cómplice allí. Entonces, pues eso fue la mala nutrición que yo estaba teniendo. Ahora, quédate aquí. Ahora, dentro de esto, cuando te dieron la noticia que estaba en infección y que te habían dicho que era por el diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezaste a hacer aparte de orar y creer que Dios, aunque te dijo el doctor que te tenía que quitar ese dedo, qué empezaste a hacer aparte? Empecé a verdaderamente tener fe. Okay. Tener fe que Él estaba conmigo y pues decir que yo iba a hacer todo lo imposible, todo iba a hacer para que yo pudiera restaurar mi salud. ¿Y cambiaste las chucherías y todo lo que estabas diciendo que comiste? Ay, sí, fue algo tremendo que empecé a hacer y pues aquí en la congregación tenemos de todo. Hay que empezar snacks más saludables, a todos los que quieren donar, por favor, también ayúdenos a cuidar nuestra alimentación. Pero dentro de todo esto, empezaste a cuidar tu salud, empezaste a cuidar todas esas áreas también, ¿sí o no? Exactamente, y pues pedí ayuda. Pedí ayuda a personas que podían haber tenido ese problema. La señora Graciela, ¿verdad? Ella, pues de alguna manera empezó a ser mi nutricionista de cabecera y diario, o sea, teníamos esa comunicación muy estrecha, muy diario, desde mañana a tarde, cuál era lo que yo comía, me medía mi azúcar
y pues siempre me estaba diciendo, puede comer esto, puede comer lo otro. Y te regañaba también. Ay, me jalaba las orejas también. Ahora, fíjate qué hermoso cómo se trabaja. Graciela tuvo diabetes y dije tuvo porque ya dio testimonio que le quitaron todos los medicamentos del diabetes. ¿Cuántas pastillas tenías? Como 4 o 5. Cuatro. ¿Y ahorita cuántas usas? 0. Ahora, fíjate cómo Dios hace la obra en quitar el diabetes con trabajo, con fe, ¿verdad? También. Pero también requería un trabajo, ¿cierto o no? Obras. Entonces no es una fe nomás de Señor, te entrego mi diabetes, quita el diabetes, salva mi dedo, pero le sigo atascando a todas las sodas, ¿verdad? Y los chuchurritos y todo lo demás, los panes dulces y todo eso, ¿no? Al fin de cuentas tuvo que haber un cambio también en la alimentación, tuvo que haber un esfuerzo. Ahora, ¿qué te dijeron ya sobre tu dedo? Porque estuviste meses tratando una forma alternativa que te decían que lo más seguro es que no iba a servir para nada, ¿correcto? Y ahora te declararon que ya se quitó la infección en tu dedo. Ya la infección se me fue. Como pueden ver, ya tengo mi chancla, ya me la puse mi chancla, ya puedo usar taconcitos y así. Así que mi dedo con la terapia también me dieron una terapia y pues de alguna manera pues fue un poco dolorosa, pero aquí está mi dedo. Exactamente. Le das un aplauso a Dios, ahí está el dedito, ¿verdad? Ahora ya está lista para el zapateado con Dios. ¿Por qué la paso como ejemplo? Oh, ahí también. Ella se brinca. ¿Por qué la paso como ejemplo? Porque es un claro ejemplo de que si queremos ver esa fe manifestada en nuestras vidas, debemos de ponerle acción. No nomás se trata de orar por ello, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal orar, no. Se trata de orar, de persistir, pero dentro de ello Dios te va dando sabiduría también hasta cómo alimentarte en este caso. Te va dando sabiduría y hasta dominio propio para decirle no a ese panecito que a veces te presentan, ¿verdad? O en ese festejo que vas y de repente tú llevas muy bien tu alimentación, pero vas a una fiesta y de repente está todo lo que no puedes comer. Y Dios dice, bueno, pues te quiero ayudar, pero ¿dónde está tu fe también? Es una fe con obras. Y hace esas semanas pasadas que ella nos mandó un mensaje, entonces, ¿qué creen? Celebren conmigo, el doctor nos dio de alta completamente, nos dijo que el dedo está restaurado, que no van a necesitar amputarlo ni nada, que ya en pocas palabras no hay infección. Qué tremendo Dios. Fíjate, hace poco, un aplauso hacia Dios por eso. Y le digo esto, no ha pasado ni un mes que conocí a otra persona, ¿verdad? Que yo no sabía qué había sido su circunstancia, pero no tenía el pie. Y me estaba platicando la persona sobre toda su circunstancia y cómo había traído mucho dolor a sus vidas, etcétera. Entonces yo me acordé de Gloria. Y yo le dije, te voy a presentar a Gloria, le dije, en la congre tenemos una persona que así, ya está, y vamos a orar porque la persona todavía está luchando con la infección, lleva más de 2, 3 años luchando con la infección. ¿Y qué cree? Me empieza a decir la persona, cuando le empiezo a contar el testimonio de Gloria, me dice, a mi esposo le pasó exactamente lo mismo. Le dijeron, tenemos que cortarte el dedo, le quitaron el dedo y no se fue la infección y le tuvieron que quitar ahora el pie y le tuvieron que cortar todavía un poco más y hasta la fecha no se fue la infección. Entonces cortarle el dedo no era la respuesta completamente para esa persona. Y a mí me maravilló todavía mucho más lo que Dios hizo con Gloria. Porque yo vi ahora del otro lado, porque no como médico, ¿verdad? Porque no conocemos todo lo de la medicina completamente, pero de que muchas veces hasta esto se hace más grave de lo que uno piensa. Pero Dios es tan misericordioso y tan glorioso que cuando decidimos creerle a Dios y tenemos fe con obras, el Señor también se manifiesta y hace lo imposible. Hasta lo que los médicos dijeron que no iba a pasar nada si ella seguía ese tratamiento. ¿Queda claro? Y sea un testimonio de cómo Dios fue el que hizo la obra en ella. No fue Gloria nomás que cambió su alimentación, pero fue el hecho de la fe con la mezcla juntas de las dos te va a llevar a ver todas las promesas que están escritas
de Dios en ese libro llamado Biblia. Pero tienes que tener estas dos. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, si nos vamos a 2:19, fíjate cómo comienza a darnos un ejemplo de una persona que tuvo fe con obras, que incluso se le llama como el padre de la fe. Así se le conoce en la Biblia. Dice, perdón, antes de eso vamos a esta parte. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También, ¿qué dice? Los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Ahora, está diciendo en pocas palabras, creer solamente o tener fe no es suficiente. Solamente no es todo. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, fíjate la diferencia y le vamos a poner a la par esto con Filipenses capítulo 2, versículo 12. Porque se habla de que los demonios, ¿qué hacen? Tiemblan. ¿Qué hacen? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ok? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y mira cómo dice la última sección. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi esencia. Fíjate cómo termina. Ocupados en vuestra salvación con temor y... ¿Qué dice lo que sigue? A ver, ponlo para que lo veamos todos. ¿Temor y qué? Temblor. Dos cosas, temor y temblor. Ahora, número 13, versículo que sigue. Fíjate lo que dice después. Porque Dios es el que en vosotros produce dos cosas también. ¿Qué son las dos cosas? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted medita en la palabra, esa es una manera de meditar que usted le va a ayudar. Puede identificar la primera cosa con la primera de esta. Por ejemplo, la primera era temor y temblor, ¿cierto? Temor y temblor. Y aquí dice que Dios produce en nosotros dos cosas también. ¿Cuáles son? El querer. Ahora, por deducción, podemos entender que el temor tiene que ver con el creer. ¿Sí o no? Entonces, el temor tiene que ver con creer en Dios. Cuando yo temo a Dios, creo en Él. Le tengo un temor a Dios porque creo en Dios. ¿Ok? Sin embargo, el temblor tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? Con el hacer. ¿Quiere que los demonios tiemblen en su vida? ¿Sí o no? Entonces, ¿es suficiente nomás temer o creer? Se requiere también ¿qué? Hacer. Si quiere que los demonios se vayan en su vida, en la vida de su familia, en nuestra congregación, no lo vamos a hacer nomás creyendo. Tenemos que también hacer. Y cuando hay una persona que ve el enemigo y dice, este no nomás dice, este también, este tiembla. Porque dice, aquí no nomás son bocas o palabras, sino sé que nos va a hacer guerra y contra él no vamos a poder. Y entonces, en usted, en lugar de temblar delante de Satanás, Satanás tiembla delante de usted. ¿Queda claro? Porque en usted ve una determinación con sus acciones de fe. Pero esa es la idea, esa es la manera en que vamos a hacer que nuestra tierra, nuestra vida se sacuda para que salga todo lo que no nos edifica y nos beneficia. ¿Quedó claro? Muy bien, regresemos ahora sí a Santiago capítulo 2, versículo 19 nos quedamos. Vamos al 20. Y ahora sí, fíjate que dice el 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Siguiente versículo 21. Ok. Y comienza ahora sí a hablar de esta persona que estaba mencionando ahorita, que se le conoce como el padre de la fe. El ejemplo de él dice así, dile conmigo, 1, 2 y 3. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y entonces comienza a hablar de esta parte. Pero ¿cuántos conocen la historia de cuando Dios le pide a Abraham ofrecer a su hijo delante del altar? Levánteme su mano si lo has leído. ¿Ok? Bueno, veo que la mayoría. Sin embargo, vamos a ver ciertos datos de esa historia. ¿Ok? Fíjate, en Génesis 11, no se vayan para allá en la pantalla, pero nomás para darle una recapitulación. Dios le dice a Abraham, vete de la tierra de la casa de tu parentela a un lugar donde yo te voy a llevar, que va a ser ahí donde, en pocas palabras, te voy a prosperar
y voy a habitar contigo, etcétera. Y Abraham dice que le tiene fe a Dios y sale de su casa, ¿verdad? Y se va a otro lugar y de alguna manera, piénsalo así, yo creo que todos tenemos esa similitud aquí como Abraham, ¿sí o no? Venimos de un país donde no es nuestra casa y por fe nos venimos a la tierra prometida de Estados Unidos, ¿no? Y aquí venimos buscando el sueño americano. A veces Dios no nos dijo, nosotros nos vinimos. Pero de alguna manera, Abraham es un inmigrante que sale de su casa y ustedes conocen la inseguridad a veces que es llegar a un lugar, ¿verdad? La soledad a veces que se tiene a llegar a un lugar donde no tienes familia, no conoces a nadie, etcétera. Pero Abraham lo toma y lo hace porque él confía en lo que Dios le está diciendo. Mira, Abraham no tenía Biblia en su mano todavía, pero ¿qué tenía Abraham? Tenía la voz de Dios. Dios hablaba con Abraham y por eso tenía fe a lo que Dios le decía. ¿Queda claro? Ahora, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 5 y 6. Y en una de estas veces está Abraham ya mayor de edad, ¿verdad? Y entonces ve que no tiene descendencia, que no tiene hijos. Y entonces comienza a preguntarse, bueno, Dios me ha bendecido en todo, tengo todo lo que uno, ¿verdad? Dios me ha prometido, sin embargo no tengo heredero. Y en esa parte, Dios lo lleva afuera, ¿verdad? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las ¿qué? Las estrellas. Cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Te imaginas que Dios te diga eso a ti? ¿Verdad? ¿Alguien ha visto las estrellas? Allá en Facebook se ven muy bonitas, hay menos luz, ¿verdad? Y de repente ves, cuando no hay luna, se ven todas las estrellas y dices, wow, qué tremendo, hombre. Hay tantas cosas que uno no conoce. Y ahora cuando ya descubren los telescopios y todas estas cosas, ¿verdad? Dicen que no alcanzamos ni siquiera a ver todas las estrellas y galaxias que Dios tiene hechas. Y es una maravilla todo. ¿Cuántas son? Ni el hombre sabe ni las puede contar. Pero así le dijo Dios, así voy a ser tu descendencia. Ahora imagínate tú recibiendo esa palabra cuando ni siquiera tienes un hijo. ¿Cómo la recibirías? Pues Dios, pero ¿cómo? Sin embargo, fíjate lo que dice en el versículo 6, ¿verdad? Versículo 6 dice, ¿qué dice? Y creyó a Jehová, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Todavía no había nada de parte de Abraham, pero comenzó una fe, una medida de fe que a lo mejor era el principio de ella, de creerle. Dios me prometió que mi descendencia iba a ser como las estrellas y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y ese acto, ya ahí comenzó su fe, ¿verdad? Hacia esa promesa, y eso ya le fue contado por justicia. Y eso es lo primero, cuando usted viene a Jesús y usted conoce, ¿verdad? El Señor murió por mis pecados y murió en una cruz, y usted lo cree y dice, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Ya en ese momento el Señor comienza a trabajar y te es contado por justicia. Y Dios quita y limpia el pecado cuando tú lo confiesas, ¿verdad? De corazón. Cuando tú lo confiesas y se lo entregas al Señor y le dices, límpiame, el Señor en ese momento tiene la capacidad de justificarte así. ¿Queda claro, sí o no? Y así fue la fe de Abraham. Sin embargo, la realidad es que cuando se le dio esa promesa, ¿pasó el siguiente año el cumplimiento de esa promesa? ¿Usted qué cree? ¿Pasaron 2 años? ¿3? Pasaron muchos años más. Aún en Génesis 17 dice que Abraham tenía 99 años y todavía no había recibido esa promesa. Y Dios le vuelve a repetir, yo te voy a dar esa promesa de tu descendencia. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Levanten su mano. Levanten su mano los papás. ¿Ok? ¿Sí o no? El ver tu descendencia prosperar con amor, gozo, pero sobre todo con Dios, es uno de los regalos más grandes que puedes, cuando te vayas de esta tierra, tú decir, sé que voy a estar bien, porque tienen eso enfrente. ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran que su descendencia siguiera los pasos de Dios? Levanten su mano. Yo creo que todo padre, más que tener todo el dinero del mundo y darles a lo mejor todas las bienes y posesiones. ¿Por qué? Porque si tuvieran todas estas cosas
y no tienen sabiduría, ¿de qué les sirve? Los va a echar a perder. ¿Cierto o no? Si tuvieron todas estas cosas pero tienen temor de Dios, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Sí queda claro? Es uno que va madurando y va creciendo como padre y va entendiendo y va diciendo, no es todo en la tierra, se necesita algo eterno en su vida que yo quiero dejar. Pues eso le está prometiendo Dios a Abraham y le está afirmando una generación que te ame. Y a lo mejor no sé cómo está la condición de tus hijos el día de hoy. A lo mejor tú ves a tus hijos el día de hoy y dices, híjole, si Dios me diera esa palabra el día de hoy y veo la condición de cómo están algunos de ellos, digo, está difícil, Dios. Pues te vas a aventar un milagro, porque ahorita ni me quiere oír, ni quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Ni andan adicciones, anda lejos, ¿verdad? De mí, no me habla, etcétera. No sé qué cuestiones tengas con tu hijo. Y a veces uno recibir esa palabra cuando no tiene nada, pues dice, pues requiere una ¿qué? Una fe. Pero eso le está diciendo Dios a Abraham. ¿Está quedando claro? Y que Abraham le creyó y ahí comenzó el proceso de su fe en verlo manifestado. Bueno, cumple Abraham 100 años y vamos al capítulo 22, ¿verdad? Cumple 100 años, nace Isaac. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Un hijo o una descendencia como las estrellas? Entonces, el que haya venido Isaac, ¿ya es el cumplimiento de la promesa? Es una manifestación de ella nomás. Nace Isaac y ya entonces se ve algo que se está trabajando, ¿verdad? Manifestándose en este plano terrenal. Ya se ve un hijo llamado Isaac. Pero entonces en Génesis 22:1, vete al 1, versículo 1, pasa algo interesante. ¿Qué pasa ahí? Vamos a leerlo. Aconteció que después de estas cosas, ¿qué dice? Que probó, ¿que qué? ¿Que qué? ¿Que qué? Probó Dios ¿a quién? A Abraham. Probó Dios a Abraham. Y qué interesante es esto, porque ya le había dado la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas, pero quería realmente Dios saber qué tanto realmente Abraham me cree a mí. ¿Qué es lo que Dios prueba? ¿Alguien se acuerda que aprendimos qué es lo que Dios prueba en nuestra vida? Se lo voy a enseñar con un versículo en 1 Pedro 1, 6 y 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios prueba específicamente? Si algunos dijeron el corazón, sí, pero prueba algo dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios siempre está probando? Dice, en lo cual vosotros alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tener que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. A veces tenemos que pasar por estas pruebas, así como Abraham, versículo 7. Y mira lo que dice, para que sometida a prueba ¿qué? ¿Sometida a prueba qué? ¿Qué es lo que Dios está probando entonces? La fe. Ahora, le doy otro ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Fíjate qué es lo que Dios prueba realmente en nosotros. ¿Okay? Por eso ese es el fundamento que tenemos que desarrollar. Santiago 1, 2. Ponme en la pantalla, please. Ok. Anda por ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leer el 2 y el 3. Ok. ¿Alguien lo tiene ahí con usted? Ahí está. Dice 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis o halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de qué. ¿La prueba de qué? Entonces, ¿qué es lo que Dios está probando? ¿Lo está entendiendo? Por eso llega el momento en que Dios prueba la fe de Abraham. Y dice, ya te di algo, te di un fruto, te di una manifestación, te di una señal donde ya viste que yo sí puedo hacer algo imposible. A tus 100 años te di un hijo, pero ahora vamos a ver si me crees que te puedo hacer una descendencia más allá de lo que tú puedas ver. ¿Queda claro? Por eso entonces Dios decide probar a Abraham. Devuélvete a Génesis 22, 1.
¿Y qué está probando Dios otra vez? ¿Qué es lo que está probando? ¿Qué es lo que Dios va a probar en ti entonces? ¿Qué es lo que Dios va a probar en ti? Tu fe. Eso es lo que va a probar Dios. Bueno, ¿me crees o no me crees? ¿Oraste una vez nomás y ya? ¿O vas a continuar orando? Y a veces Dios no te contesta la primera. ¿Entiendes? O vas a seguir actuando conforme a lo que va a pasar, de que o te voy a dar esos documentos. Mira, Dios nos dijo que iba a básicamente a darle documentos legales a mucha gente de la congregación hace como unos 10 años. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuántos han recibido documentos después de esa palabra? Levanten su mano. Mire, levante su mano. Vea a todas las personas que han recibido documentos legales. ¿Ok? Y aquí faltan otros, Jenny, Ángel, faltan otros que no están. Y recibieron esas residencias. Pero, ¿tuvieron que buscar un abogado de inmigración tal vez, sí o no? Pues sí. Pero si Dios habla y usted dice, pues Dios, me van a llegar los papeles así de la nada. ¿Verdad? Había como un chiste, ¿no? Que decía de una persona que creía que se iba a ganar la lotería y toda su vida me voy a ganar la lotería. Llegó al cielo y le dice, Dios, ¿qué onda? Yo creí que me iba a ganar la lotería. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Pero si no compraste cachitos, dice. ¿Cómo? Y parece simple, pero es una realidad. Que a veces Dios nos da promesas, pero si nosotros no ponemos acción en ellas, pues no los vamos a recibir. ¿Cómo Abraham creyó y tuvo fe en Dios más allá de lo que le había prometido en Génesis 15? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué? Y cuando responde uno dice, heme aquí, casi le está diciendo, Señor, lo que tú quieras, ¿sí o no? Señor, estoy a tu disposición. Y Abraham no se imaginaba lo que le iba a pedir en esa noche. ¿Qué le pidió? Versículo número 2. Y dijo, toma ahora tu hijo. Y mira cómo le dice todavía las palabras. Hasta me encanta Dios como que le echa limón a la herida, ¿no? Tu único, le dice, Isaac. Y luego le dice, ¿a quién? A quien amas. Ándale. Dios sabía que Abraham amaba la promesa que Dios le dio a Isaac. Y dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrece a eso que tú amas. Ofrece aquella frutito que te acabo de dar, de esa promesa que te di. Creo que todos nosotros, no sé, yo no, por lo menos yo me pongo en los zapatos de Abraham y a lo mejor yo rezongaría, ¿no? Pero Dios, me lo acabas de dar. No sé si tendría 8 años ahí, tendría 6, no sé cuántos años tendría, pero yo diría, Señor, pero pues, ¿y luego qué van a decir los demás? Que me lo quitaste de ti, Dios. Y nos podríamos justificar y querer convencer a Dios, ¿cierto o no? Sin embargo, fíjate la fe de Abraham, ¿verdad? Fíjate la fe de Abraham. Incluso Moriah, para los que les gusta ver los significados, significa visto de Jehová. Vete al lugar donde yo voy a ver, le estoy diciendo. Yo voy a ver qué hay en tu corazón. Vete a ese lugar, sube, esfuérzate a ir a ese monte, a ese lugar. Y todavía fíjate, no le dijo ni dónde específicamente, yo te voy a decir. Y mire, muchas veces así es Dios con nosotros. No te enseña el A hasta la Z. Te da el A y luego te enseña el B. Y dices, no sé cómo él, pero te dice, primero háblale, acércate a él. No más eso. Pero ¿y luego qué hago, Dios? Tú acércate, ahí te voy a decir. Una vez nos contaba una persona que Dios le dijo que ya era tiempo de hablarle de Dios a su papá. Y su papá tenía una enfermedad del corazón y él tenía un temor de que pues pudiera esta persona irse sin conocer realmente al Dios que él conocía. Y entonces en una de esas él decía, Señor, permíteme hablar a mi papá. Pero siempre que le hablaba de Dios a su papá era una pelea, ¿no? Terminaban peleados y cosas así. Y entonces él dijo, Señor, pues no sé. Y lo voy a poner en oración. Y por años estuvo orando por él. Llega un momento donde aparece esta circunstancia del corazón y Dios le pone el corazón, ahorita ya es tiempo, ve a visitar a tu papá. Y dice que él agarra su avión y se va a otro estado, ¿verdad? De México. Y ahí está con su papá y él está así como diciéndole, ya voy a hablarle de Dios. Y que Dios le dice en su corazón, todavía no, todavía no. Y pasa un día con él, 2 días con él, 3 días con él y Dios le dice, todavía no. Se viene el día de que ya
se tiene que regresar y se queda, híjole Dios, pues me falló, me perdí el tiempo, ¿qué onda? ¿Verdad? No veo una puerta aquí, no veo como que una señal de que ya está listo. Y se regresó. Y otra vez Dios le dice, regresa otra vez y visítalo de nuevo. Y él dice, ok, voy a ir otra vez. Va otra vez para allá, ¿verdad? Como los meses. Y Dios le dice, todavía no, todavía no. Y se vuelve a regresar a su casa. Dice que la tercera vez, ya casi para irse, ya lo habían operado el papá, salió bien, etcétera. La tercera vez el papá le empieza a preguntar, háblame tú de Dios. Y entonces Dios le dijo, ahora sí. Y comienza él a hablarle. Y dice, tuvimos una plática tan profunda, tan especial y tan amena. Pero era el plan de Dios perfecto en su tiempo. Y muchas veces así va a ser Dios contigo. Te va a dar el siguiente paso, pero no te va a decir todo. No te va a decir, tienes que ir 3 veces. Pero te va a decir, ya viene el tiempo, comienza a trabajar en estas cosas. Y tú comienzas a ser obediente a lo que te va diciendo. No te esperes a que te dé todo el plan. Dios le dijo a Abraham una cosa y Abraham no cuestionó, dame todo el plan, si no, no voy. Le dijo, ok Dios, tú me estás diciendo que yo me vaya, esa es la meta, y ahí voy. Ahora, fíjate, ¿qué pasa el versículo 3? Mira la acción de Abraham. Yo me imagino que le dijo esto en la noche. ¿Por qué? Porque dice en el 3, y Abraham se levantó, ¿qué? Ándale, no sé ni cómo pudo dormir esa noche tal vez. Pero, ¿se esperó un mes Abraham? No. ¿Se esperó a que Dios le confirmara? Oye, Dios está muy extremo. ¿De verdad eres tú? ¿Tú crees que para este entonces Abraham no conocía la voz de Dios, sí o no? Sí la conocía. Y entonces, ¿qué hace Abraham? No cuestiona. Muy de mañana, ¿qué hace? Se levanta tempranito, ¿verdad? Y ahí en ese versículo hay 7 cosas que hace. No voy a desarrollar cada una de ellas, pero ustedes pueden ir ver que hay un proceso que Abraham se prepara y se desarrolla para poder hacer aquello que Dios le estaba pidiendo y obedecer a Dios. Comienza, se levantó muy de mañana, puso diligencia en ello, enalbardó su asno, ¿verdad? Tomó consigo 2 siervos suyos, 3, y Isaac a su hijo, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí vimos todo el proceso, que no nomás, nomás le creyó a Dios y dijo voy a ir y ya, sino comenzó todas las preparaciones para cumplir. Y creo que eso es súper importante. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser utilizados por Dios? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer a Dios más profundo? Levanten su mano. ¿Ok? Muy bien. Pues un día Dios te va a decir, te voy a llevar a un lugar a que enseñes. ¿Ok? Y te voy a contar mi experiencia, ¿verdad? Hace unos 3 años, en 2019 creo que fue. Dios, el pastor me habla en una de estas reuniones el domingo en la mañana y me dice, oye Javín, Dios me está diciendo que te invite a ir a la India a predicar. Y yo dije, wow, qué privilegio. Yo en el momento yo le dije sin pensar, pastor, sí, me dijo, piénsalo y óralo. Y dije, no hay nada que orar, pastor. Bueno, platícalo con tu esposa, me dijo. Y yo, mi esposa conociéndolas bien entrona, me dice que sí, me dijo. Y le digo, igual lo voy a hacer, le dije, pero desde ahorita yo le digo que lo más seguro es que sí. Y entonces yo imagínate, cuelgo el teléfono y digo, wow, qué padre, voy a la India. ¿Ok? Y qué emocionante, ¿a poco no? Pero nadie me dijo que vaya en la India y qué íbamos a hacer, ni dónde iba a estar. Pero más importante, algo que me dolía mucho a mí, ¿cuánto iba a costar? ¿Sí me entiende? Y entonces yo dije que sí, bien emocionado, Señor, pues le decimos a Dios, heme aquí Dios, utilízame como tú quieras. Y Dios, ok, vete a la India. Y entonces cuando de repente me dice el pastor, ahora sí, ya que dijiste que sí, vamos a ver las logísticas de cuánto, 24 horas de avión para llegar a donde teníamos que llegar.
Yo tenía pavor de estar más de 8 horas en un avión, 5 horas en un avión encerrado. Y ahí vamos 24 horas volando. Y ahora en un lugar donde ni siquiera conocen tu lenguaje, en un lugar donde tienen costumbres muy diferentes que tú. No sé si han visto videos de la India, pero ahí hacen hasta el dentista en la calle, está ahí sacando dientes, cortando el pelo. Haz de cuenta que te transportas 100 años atrás a México todavía, así está la India. Y entonces vas a un lugar y dices, a la torre, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? En un lugar donde me tocó, me dijo el pastor, el Señor, que tú bautices a estas personas de la India. Pero yo no sabía bueno, para entonces ya sabía, pero yo decía, ay, qué padre bautizar a alguien en la India. Pero en la India lo hicimos en escondidas porque allá sufren persecución para los cristianos. Entonces imagínate, si a ellos los persiguen por convertirse del hinduismo al cristianismo, ¿qué le harán al que lo hizo? ¿Sí me entiende? Y entonces ahí estoy yo viendo arriba a ver si veía en la ventana. Y luego de repente hay unas personas allá afuera como que esperando. Y yo, híjole, nos están espiando. No, yo todo paranoico. Pero en el momento tienes que creerle a Dios y dices, si el Señor dijo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y incluso me platicaban de ahí de un río Ganges, y el río Ganges era uno de los lugares donde más brujería hacen sacrificios humanos, a los muertos los queman en el río, los tiran. Y entonces me estaban platicando de este río, ¿verdad? Etcétera. Y me dice el pastor, Javín, nos dice Dios que tienes que ir al río Ganges. Y yo dije, ay, qué padre, ¿y cuándo vamos a ir? Le dije. Y me dice el pastor, no, yo no voy a ir, tú vas a ir, me dijo. Y yo, ay, nanita. Si la otra vez entré a un lugar y sentí una presión bien fea y dije, no hombre, de aquí no me voy a salir, imagínate estando ahí, yo pensé. Pero me dijo el pastor, si Dios está mandando es porque va a ir contigo, ten fe. Y ahí voy al río Ganges. Y en el río Ganges el pastor que me llevaba, un pastor de la India, me llevó y me deja ahí en una calle. Y me dice, espérate, pues tengo que ir a estacionar el carro. Y me deja totalmente ahí en una tiendita. Y yo me quedo solito ahí, no tengo recepción en el celular, no tengo nada. Y yo pensando, no, ya me raptaron. Dije, no hombre. Yo de volar los pensamientos negativos, ¿no? Y al rato me quedé pensando, espérate, si Dios dijo que iba a ir conmigo, entonces no importa donde yo esté, aunque esté solo, Dios está conmigo. ¿Qué no? He predicado ese Salmo 23:4 ¿cuántas veces? Muchísimas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y entonces dije, Dios está conmigo, está bien. Se me quitó el temor, a los 5 minutos llega el pastor. Y ya me puse a platicar en inglés con alguien ahí que sí sabía inglés. Y ya vimos ahí cómo hacían los hechizos y me explicó todo el pastor ahí. Había unos chavos, unos señores bichis completamente, bueno, así le decimos en mi tierra, desnudos, ¿verdad? Completamente, y eran los santos de allá. Y estaban completamente desnudos en la calle, ¿no? Y tuvo un choque cultural, un altar de ratas, lleno de ratas. Decían, a las ratas les dan comida, cosas así como bien así lejos de tu imaginación, ¿no? Y tú ves todo eso y dices, qué tremendo. Qué tremendo. Dios estaba enseñándome a mí cosas muy valiosas de la fe en ese tiempo, de creerle a Dios, ¿verdad? Pero en todo este proceso, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque muchos de los temores que es lo contrario a la fe, Dios los fue trabajando en mi vida a través de este viaje. Y uno de ellos fue el entender que si yo quiero ser utilizado por Dios, voy a tener que derrumbar muchas cosas de mi vida y creerle a Dios y tenerle fe de que Él lo puede hacer, no importa donde yo estoy. Y aquí estoy 5 años después, sano y salvo, ¿verdad? Y déjenles cuento ese también testimonio. El día que ya nos tocaba pagar todo, es el día que un cliente me debía, quién sabe, más de un año, me debía más de como $7,000. Ese día me los pagó y con eso pagué todo el viaje. Y así es Dios. Así es Dios. Siempre te va a dar lo necesario para hacer todo lo que Él te está pidiendo. Pero va a requerir de ti que tú tengas fe. Cuando nos dijo Dios, yo dije, voy a empezar a pagar los vuelos. Enalbardé mi asno, mi medio de transporte. Si yo quiero conocer a Dios, mira, en Houston va a haber un encuentro.
Y se vino anunciando desde un año atrás, ¿cierto o no? ¿Quieren conocerme más? Ahí vamos, ahí está este encuentro. Por ejemplo, hay gente que de volada compró el vuelo, aquí está. Ya, le creyó a Dios. Y hay gente que nos decía, ¿verdad? Y hasta la fecha tal vez piensan, es que no sé si me van a dar las fechas y los días. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde le creemos a Dios? ¿Hasta dónde queremos conocer realmente a Dios? ¿Estamos dispuestos a disponer esa fe con acciones? ¿O simplemente lo decimos y esperamos que nos caiga del cielo todo? ¿O estamos dispuestos a decirle al jefe, Señor, cámbiame las vacaciones porque esas vacaciones quiero utilizar para ir a conocer a Dios? ¿Sí que han entendido? ¿Dónde están mis acciones en ese plan y ese que yo espero recibir? Quiero ser libre de ciertas cosas, de adicciones, por ejemplo, alcohol. Pues comienza por tirar la cheve en tu refri, ¿no? Comienza por dejar de juntarte con los amigos con los que tomas. Comienza por comenzar a juntarte con personas que buscan la sabiduría y que viven otro estilo de vida diferente al que tú quieres salir y ser como ellos. ¿Queda claro? Comienza con que tu fe en Dios para librarte del alcoholismo va a también depender de las acciones que tú pongas en esa trayectoria. ¿Queda claro? Muy bien, por eso Abraham se preparó hasta con la leña que iba a llevar. No dijo, allá recojo leña. Se llevó la leña para el sacrificio. ¿Queda claro? Los materiales. Versículo 4, ¿qué sigue? Vamos avanzando. ¿Qué dice después? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira, 3 días pasaron. ¿Y su fe se le había acabado? ¿Fue de un momento nomás? Porque a veces tenemos fe así, ¿no? Cuando estamos aquí, sí, Señor, tú puedes. Tu palabra nunca falla y lo cantamos, ¿no? Y el día de mañana me despierto y dices, híjole, ¿y si no? Y entonces 3 días pasan y Abraham está determinado y sigue avanzando y ve a lo lejos. Y aunque lo ve de lejos, no pensó, híjole, está muy lejos. Sino dijo, ok, ya sé dónde es. Me voy a ir desarrollando hasta llegar, porque ya Dios se lo mostró específicamente de dónde era. Ya iba Abraham. Versículo 5 que sigue. Okay. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y con el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Siguiente versículo. Okay, me voy avanzando en estos versículos que siguen, así que le sigues dando hasta el 8, ¿sale? Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿verdad? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, imagínate las palabras del niño, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Uf, que te diga eso tu hijo. Yo creo que eso también fue parte de la prueba, ¿sí o no? Sin embargo, ¿qué dice el 9? Siguiente versículo, perdón, el 8, perdón. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. ¿Qué creía Abraham? Que Dios era un Dios ¿qué? Proveedor. ¿Que Dios era un Dios qué? ¿Que Dios era un Dios qué? Otra vez, ¿que Dios era un Dios qué? Que eso que Dios había mandado a Abraham, Abraham sabía, Dios lo iba a proveer. Dios iba a hacer algo. No sé qué va a hacer, pero Dios lo va a proveer. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo va a proveer. Pero yo sé que yo tengo un Dios proveedor. Y así tu circunstancia. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Mira, con fulanito te puedo decir que lo hizo, con fulanito te puedo decir que lo hizo, y fueron muy diferentes, pero Dios lo hizo. ¿Entiendes? ¿Contigo cómo lo va a hacer? No sé, pero cree que Dios es un Dios proveedor. Siguiente versículo 9. Ahora, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso de leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Siguiente verso 10.
Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba en la misma acción y Dios ve la obediencia de Abraham. En el versículo número 12 dice así. Perdón, estamos en el 11, correctos. Perdón, gracias por adelantarte conmigo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Imagínate, está con el cuchillo. 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow, qué tremendo. Tuvo que llegar Abraham a estar en esa posición de obediencia para que Dios diga: pasaste la prueba, creíste. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de eso? No es que solamente pasó la prueba, que a causa de que pasó esa prueba, Dios le vuelve a anunciar la promesa, pero hasta le añade a esa promesa lo que Dios le va a dar. Y por eso me gustaría que nos fuéramos al versículo 10, 15 y 16. Perdón, está bien, sí, 15 y 16. 15 y 16, vamos para allá. Llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, versículo 16. Y fíjate lo que le dice. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, fíjate, ¿por cuanto qué? Has hecho obras. Esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17. De cierto que dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Hasta ahí le había dicho en el versículo capítulo 15, ¿sí o no? Pero fíjate lo que le añade. Y como la arena que está a la orilla. O sea, no nada más como las estrellas del cielo. Tú ves las estrellas y yo ves pedacitos aquí y allá, todavía son muchísimas. Pero ¿cuántos han ido en la arena aquí por lo menos a Oceanside? Ayer estábamos en la arena y se te pega por todos lados. Hasta cuando se sube el carro ya no sabes por dónde llegó la arena. Pero la arena es inmensa, tremenda. Ahora que te diga Dios, no nomás como las estrellas, como la arena del mar. Te añado a esa promesa que te di. Y también te digo, ¿verdad? Lo siguiente: y tu descendencia poseerá las ¿qué? Las puertas de tus enemigos. O sea, no nomás te va a dar una descendencia. Esa descendencia va a tener las puertas de tus enemigos. No va a haber nada que los venza. Por cuanto me tuviste fe con obras. ¿Quieres tú ser como Abraham? ¿Quieres que Dios te bendiga como Abraham? A veces no sé si me va a pedir, pues va a requerir pruebas. Pero no te enfoques en la prueba. Enfócate en el resultado de la prueba. Enfócate en lo que sigue al final, la promesa. Y si tú te enfocas en ello, tu mirada está puesta allá, la prueba va a ser fácil pasarla. Ahora, versículo que sigue, no nomás dice eso. En tu simiente, ¿qué dice? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mira cómo termina: por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, en tus hijos que van a nacer. ¿Sabes de dónde nació Jesús? De la simiente de Abraham. Y nosotros somos benditos por un hombre que le creyó a Dios como Abraham. Pudo venir el Cristo a través de esa simiente. Y viene simbolizando esta misma historia Jesucristo, en ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Y en Él somos benditos todos nosotros, los que le creemos como le creyó Abraham a Dios. ¿Quieres ser parte de esa simiente genética? Creámosle
como Abraham le creyó a Dios, con obras. ¿Queda claro? Vamos a cerrar con Santiago. Regresémonos a Santiago capítulo 2, 21. Y vamos al 22 también. Aquí empezamos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Fue justificado por eso, sí o no? Creyó y le fue contado por justicia, es una parte. Pero cuando obró, fue justificado completamente. Se completó esa fe. Versículo 22. ¿No ves que la fe, qué dice? Actuó juntamente con sus obras. ¿Y que la fe qué? ¿La fe qué? Se perfeccionó. Por eso estamos hablando el día de hoy de una fe como perfecta. Una fe que nomás decidiste creer un día, que bueno, pero ahora llévala al siguiente nivel. Lleve esa fe a manifestar esas obras como si aquello que te prometió el Señor, lo vas a recibir. Y en eso implica pues si vuelvo a lo mismo, si es con tu descendencia, pues comienza a enseñarle a tu descendencia. Comienza a orar por tu descendencia. Sabía que yo me di cuenta de algo bien hermoso ya cuando me casé con Natalie, pero mi suegro oraba por la pareja de Natalie y estuvo orando por mí. Y yo dije, wow, qué tremendo. Gracias por esas oraciones. Pero ahora no lo veo nomás en ella. Su hermana, el único novio que tuvo es su esposo. Así como el único novio que tuvo Natalie fui yo. Y con su hermana está en la circunstancia. Todas sus hermanas son bonitas. Empresaria, una de ellas ya terminó la escuela y todo, estuvo aquí la semana pasada. Y yo veo su carácter y digo, le dije, me gusta, ojalá y Camila pudiera ser una hija como tú, que vea ese ejemplo que le estás dando de la persona y el carácter que eres. Yo estaría muy orgulloso de ser tu padre. Y digo, wow, qué padre. Pero ¿qué hay? Un padre que está orando por sus hijas todas las noches. Está orando por las personas. Usted sabe que cuando Abraham pasa eso, si usted sigue leyendo el 22, es cuando nace Rebeca, la esposa de Isaac. Ese mismo tiempo, cuando Abraham pasa la prueba. Tal vez si Abraham no hubiera pasado la prueba, no hubiera mandado a Rebeca todavía. Porque Rebeca era la destinada para cumplir esa promesa. ¿Entiende eso? ¿Entiende la magnitud de la visión de Dios? Cuando usted pasa las pruebas, Dios va a ir abriendo las puertas a otro nivel. Y entonces usted, si tiene fe en que Dios va a agarrar su descendencia, como la de Abraham, comience a actuar conforme a ella. Pero es que no quieren ir a la iglesia. Si viven en su casa, tráigaselos. Le digo, ¿cuántas veces mi mamá me trajo a fuerzas a la iglesia? No las puedo contar con las manos. No quería. Y mira, aquí estoy predicando. Pero mi mamá no se daba por vencida, mujer viuda, con 2 chamacos adolescentes. Y nos decía, no me importa cómo le hagan, te van a ir a la iglesia, a tal hora vamos a la iglesia. Y aquí estábamos sentados ahí enfrente en la primera fila, dormidos a veces. Pero decía, no me importa, su espíritu va a escuchar. Y nos decía, para que no se duerman, si quieren permisos, aprovechaba mi mamá. Me tienen que escribir todo lo que dijo el pastor. No, pues ahí estamos poniendo atención para que nos diera permiso. Y ya salíamos, oye, ¿puedo ir entonces con mis amigos? ¿Qué predicó el pastor? No, pues predicó de la fe, se tiene que perfeccionar, el versículo tal. Está bien, pues pueden ir. Y así nos traía mi mamá. Pero una mujer de fe. ¿Está entendiendo? Y entonces usted convierta en esa persona. Crea y actúe conforme a su fe. Y va a ver los resultados en su descendencia como Abraham. ¿Queda claro?
23 y último. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Pasa el equipo de alabanza. ¿Qué es la promesa que Dios le ha dado? ¿Qué promesas ha encontrado en su palabra? Y hasta se las ha dicho. Es más, póngase de pie donde está. Cierre sus ojos un ratito para que no se distraiga. Y piense, ¿qué promesas hay en tu corazón? Le platico yo una mía, mientras usted piensa. Hace poco, unos meses, no sé cómo, pero me levanté como soñando con mis nietos. Y se me hizo súper raro, porque no me siento tan viejo todavía. Pero me levanté viendo como a mis nietos. Y tenía una felicidad. Porque como que veía la casa llena de mi familia. Y veía a Camila con sus hijos y decía: wow, qué hermoso, qué padre todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué bendecido me siento. Y no sé, pero había este sentimiento de saber que en mi generación estaban segura en Él. Que no importa si yo estuviera o no, Dios iba a estar con ellos. Y se lo platico porque lo sentí como una promesa de Dios en mi vida. Lo sentí con un gusto, con un gozo de decir: wow, voy a ser un nuevo abuelito bien alcahuete. Y nunca he visto como el futuro de viejo con mucho ánimo como ese día. Y dije: wow, qué padre va a ser, porque sé que este tiempo que el Señor me está mostrando lo voy a ver un día. Lo voy a ver un día. Y esa es una promesa que Dios puso en mi corazón. Y es bíblica, como Abraham. Mi descendencia va a ser como las estrellas. Miren, Daniel 10:3 dice que las estrellas son los que enseñan la justicia a la multitud. Y el firmamento, que viene siendo representación como la arena, son los entendidos. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham: no nomás vas a tener una descendencia muy numerosa, le estaba diciendo: va a ser una buena descendencia, una descendencia que le enseñe la justicia a muchos. Y yo veo a Rebeca, llega esa semana y me dice: ¿qué crees, papá? Invité a un amigo mío a la iglesia. Le dije que tiene que ir a la iglesia, que es el mejor lugar que puede estar, que si no hace nada el domingo que vaya. Es más, le di tu teléfono, me dijo. Y yo veo su corazón y su fe y digo: wow, ojalá a su edad yo fuera como ella. Pero veo a mis hijos cómo me llevan la delantera a su edad y digo: wow, Dios, si ahorita estás haciendo eso con ellos, ¿qué vas a hacer después? Quiero que mi descendencia sea como las estrellas. El siguiente día llega y me dice: papá, le sigue diciendo que si te habló, y no, me dijo que no te ha hablado porque dice que
papás no pueden, le dijeron que no pueden hablarte, ese día están ocupados. Y le digo, pues insístele, dile que le insistas. Y ella es una evangelista, hombre. Camila, después de tener la ovejita y entregarla, al final empieza a llorar y le digo, ese día lloró un chorro por entregar a la ovejita, ¿no? Y yo, pues le duele porque se encariñó. Pero me dice, no nomás eso, me dijo, es que Dios me enseñó mi ministerio a través de esa ovejita. Y me dice, ya sé de quién soy y qué tengo que hacer. Y yo me quedé, wow, ojalá yo supiera mi ministerio a los 15 años y que Dios me hablara así. ¿Está entendiendo? Y para mí el ver eso, es decir, ayer dije, estudiando esto, dije, no, voy a tomarme un tiempo para enseñarle a mis hijos, porque si quiero ver todo lo que Dios nos dijo de ellos, tengo que tener una fe con obras, con acción. Me tengo que sentar a enseñarles quién es el Dios que tenemos, las maravillas que ha hecho en mi vida, las obras que glorifican su nombre, la sabiduría que les va a alumbrar el camino en su juventud. Les tengo que enseñar. Y yo sé que no va a ser por mí, Dios ya lo dijo que lo va a hacer, pero sé que eso les va a ayudar a no tener que tropezarse tanto como yo. ¿Queda claro? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado en tu corazón? ¿Qué ha puesto en tu corazón esa promesa? ¿Qué promesa ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué palabra te traerá sanidad, abundancia de revelaciones? Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar cosas ocultas. Voy a hacer cosas contigo que ojo no vio y oído no oyó, y han subido el corazón del hombre. ¿Qué promesas te ha dado Dios en tu vida? No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Porque mi casa y yo serviremos al Señor, declaró Josué, ese esforzado y valiente. ¿Qué promesas el Señor ha puesto en tu corazón que las has hecho tuyas cuando las has leído en su palabra? ¿O cuando te ha hablado por sueños? ¿O cuando te las ha dado por un profeta? ¿Qué palabras te ha dado? Pero la segunda pregunta que te tengo es, ¿qué estás haciendo para caminar hacia esa dirección? ¿Qué estás haciendo? Y yo te animo en esta tarde a que digas, Señor, voy a perseguir esas promesas. Voy a creerte con acciones, con fe, una fe viva, una fe con obras, una fe donde los demás puedan ver que estoy persiguiendo lo que estoy persiguiendo. Sea evidente, aunque se burlen y se rían, aunque me crean o no me crean, aunque me apoyen o no me apoyen, yo voy a perseguirlos. Porque van a venir pruebas y a veces serán en la misma familia, a veces serán externas, fuera de tu control, pero tú permanece como Abraham, creyendo en lo que Dios le prometió. Aunque pase el tiempo y parezca que no pasa nada, el Señor está trabajando. ¿Lo crees? Bueno, dile al Señor ahí donde estás, Señor, yo creo en tus promesas, Señor. Dile, yo creo en tus promesas. Y empieza a declarar esa promesa. Empieza a declarar esa promesa. Señor, yo creo que me injertas en la promesa de Abraham. Yo creo que a través de ti, Cristo,
Me haces de la genética de Abraham, de la genética tuya, Jesucristo, donde la misma promesa que le prometiste, Señor, a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar, que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos, que su descendencia sería para bendición. Señor, yo recibo esa promesa y la creo, esa promesa, Señor. La creo, esa promesa, más allá de mi fuerza. Creo como Abraham, que aunque Abraham pudo haber matado a su hijo, creía que tú ibas a poder resucitar a su hijo. Creía que tú ibas a poder traerlo de nuevo, Señor. Que aunque Abraham hubiera, Señor, quitado la vida de su hijo, creía que tú ibas a proveer algo. Porque tú no eres infiel a tus promesas. Porque fiel es el que prometió. Y tú eres fiel, Señor. Y así, Señor, queremos creer, Señor, que aunque nos pruebes, nunca va a ser para daño ni para mal, si nos vas a añadir mucho más a esas promesas. Danos la fuerza para pasar esas pruebas. Recuérdanos todo lo que nos has enseñado para pasar esas pruebas. El entendimiento que hemos recibido para, llegado en el tiempo, podamos, Señor, ser aprobados delante de ti. Seamos hallados como en alabanza, en justicia delante de ti, en gloria para ti. Reclamamos esas promesas, Señor. Reclamamos esas promesas, papá. Reclamamos esas promesas, Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Las creemos, nos adueñamos de ellas, las abrazamos, papá. En el nombre de Jesús. Viendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Oh, por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al Maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Dile, tengo fe. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Vamos, si le tengo la certeza.
certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve, veré cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Díselo. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Dile, yo creo en ti, Señor. Y ahora declaro, dice, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí es donde tú que empiezas a declarar esa promesa con tu lengua, con tu boca, porque la vida también está ahí. Señor, yo creo, Señor, en la sanidad que vas a traer a mi hijo, a mi hija, a mi descendencia. Yo creo que vas a traer libertad, Señor, de la adicción, a mi familia, Señor, de la cárcel. Yo creo, Señor, que vas a quitar la amargura del corazón. Yo creo que vas a, Señor, levantar una descendencia limpia, que vas a, Señor, a usarme de ejemplo para mi familia, para mi generación. Yo creo, Señor, que vas a terminar la obra que comenzaste en mí. Yo creo que me vas a usar, Señor, para los planes que me has declarado, Señor. Yo creo que no has desamparado la obra de tus manos. Yo creo que tú cumplirás todo lo que está escrito en mi corazón, porque desde el vientre, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Y en ese libro, Señor, está escrito todo lo que vine a hacer, Señor. Y voy a cumplir cada una de ellas sin faltar una de ellas, papá. Yo creo, Señor, en todo lo que tú escribiste de mí. Creo, Señor, que me lo darás a conocer y lo voy a cumplir también, Señor. Creo en ti. Decláralo con tu boca, decláralo con tus labios. Empieza a hacer declaraciones. Yo lo puedo orar por ti, pero tú lo tienes que hacer por ti. Comienza a declararlo. ¿Y dónde estás? Vamos, comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Comienza a mover tus labios. Comienza a declararlo. Comienza a creerlo. Yo creo que mi matrimonio se va a restaurar. Yo creo que mi matrimonio se va a restaurar. Yo creo, Señor, que vas a utilizar mi matrimonio para testimonio de otros. Yo creo que vas a traer, Señor, a mi pareja a tus pies, Señor. Yo creo, Señor, que voy a permanecer y vas a cumplir, Señor, también la labor que tienes en él o en ella, Señor. Yo creo que vamos a ser una familia de bendición para ti, Señor. Creo. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Vamos, activa tu fe. Activa tu fe con tus palabras. Activa tu fe, porque así se va a ir la incredulidad de tu mente y de tu corazón. Pero necesitamos atrevernos a declarar también, hablar vida a tu vida. Comienza a hablar vida a tu vida. Comienza a hablar vida a tu vida. Hazlo, hazlo. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser
con mi fe, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Will we stand? Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Aquí quiero estar. No queremos estar, clamamos a ti por tus promesas. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamamos por esas promesas, Señor. Como congregación y como iglesia y como encargado de esta congregación, Señor, yo declaro que esa promesa de que seremos luz en el condado de San Diego, en el norte de San Diego, tú la vas a hacer venir, Señor, completamente. Porque necesitamos de tu luz en un mundo oscuro, Señor. Y yo declaro, Señor, que somos esa luz de este mundo, Señor. Que Familias en Acción es la luz de esta región, en San Diego y en Tijuana también, Señor. Declaro, Señor, que esa promesa que nos diste, Señor, como congregación, la estamos viendo y la vamos a seguir viendo, Señor, por generaciones, papá. Declaro que darás los suficientes recursos y necesidades, papá, para poder extender tu reino en esta tierra, Señor. Incluyendo, Señor, edificios, Señor, incluyendo, Señor, economía. Señor, declaro, Señor, porque si tu obra es grande, Señor, vas a hacer cosas grandes, Señor, y vamos a requerir de grandes cosas. Declaro en fe que dentro de esos recursos, esa escuela que nos has puesto en el corazón, la vas a también, Señor, a manifestar, Señor.
Declaro, Señor, que hallaremos gracia delante de las autoridades terrenales, aquí en vista, Señor, que abrirás las puertas correctas, Señor, para poder instruir a una generación desde pequeños en tu justicia, en tu palabra, en tu amor, en tu fe, en tu esperanza, Señor. Declaro, Señor, que pondrás y levantarás y pondrás a las personas correctas, Señor, para poder también proveer de ello. Declaramos todas esas bendiciones, Señor, que nos has dado como iglesia, que vas a seguir trayendo aún documentos legales, aún sin importar el gobierno, Señor, el presidente que gane en esas elecciones, Señor. Creemos que tú proveerás la puerta correcta, Señor, para poder traer, Señor, aún donde más difícil parezca, tú te vas a glorificar, Señor, que tú vas a proveer, Señor, esos documentos para poder llegar a otros lugares a también compartir de las buenas noticias que tú nos has dado, Señor, las maravillas que tú nos has dado, para ser testigos, Señor, en otras naciones y en otros lugares. Creemos en eso y también creemos que tú levantas esta generación de oro y que, Señor, que ninguno se va a perder. Declaramos y creemos, Señor, que ninguno de los que nos has dado, de esa generación de oro que levantas escogida, se va a perder. La reclamamos, papá. Aún, Señor, aunque algunos no estén ya